Estamos en Mamás Felices y como le dije, es un placer tener en los estudios de Argentina un periodista, bueno, un periodista consagrado de acá de los medios más importantes de Argentina, como es Clarín, como es todo el grupo Artear, TN, pero además una persona de extrema relación, confianza, fidelidad con el Papa Francisco. Transitando hoy una presentación de este libro. El señor Sergio Rubín está con nosotros. Bienvenido, Sergio. Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Lo quiero mostrar ¿Bien? porque estamos en plena reedición, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando de que este libro ya salió, pero ahora se está reeditando y ya está en la calle nuevamente. Así es. Secreto de confesión. ¿Cómo y por qué la Iglesia ocultó durante 14 años el cuerpo de Eva Perón? Qué tema, ¿eh? Es un Vos tema, siempre sí. con temas tan fáciles en tu Sí, vida. sí, me ha tocado en todos los aspectos. Y bueno, pero bueno, uno es periodista y se mete, tiene la inclinación uno por meter los dedos en el enchufe. Antes de entrar en toda esta historia, yo te voy a llevar un poco a tu historia. ¿De dónde nace ese Sergio que le gustó investigar, que le gusta investigar, que le gusta meter un poco en esa historia, pero que no tiene que ver solamente con la vida propiamente, como es lo de Eva, sino como es obviamente lo que transita con el Papa Francisco, cuando era Bergoglio aquí como arzobispo en la ciudad de Buenos Aires, tu vínculo con la Madre Teresa, digo, todos esos vínculos con grandes personalidades en el mundo. Y esa investigación, esa pluma que vos tenés con tanta facilidad para hacer tantos relatos, la verdad que admirables, ¿de dónde nace eso en vos? No, yo creo que fue un poco de casualidad desde la perspectiva de la fe. Habría que decir que bueno, que Dios así lo quiso, pero bueno, yo en el año 76, cuando vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de Paraná, del interior de la Argentina, y cuando vine aquí, el primer lugar donde empecé a colaborar era un semanario Esquiú, que era un semanario que iba a un montón de iglesias en todo el país, era muy importante, un semanario católico, y ahí empecé a desarrollar un poco el periodismo religioso. Y si bien después yo me hice otro tipo de periodismo político, estuve acreditado en Casa de Gobierno, por ejemplo, por contar algo, hice otra actividad, siempre me quedó esa, entre comillas, especialidad. Y eso me llevó, bueno, a tener situaciones muy gratas, como haber hecho varios viajes con Juan Pablo II, el haber cubierto el tema de la guerra con Chile, cuando intervino, yo estuve con Zamoré, que me dijo que iba a ser el cardenal Antonio Zamoré, que me anticipó que iba a ser el representante del Papa para la mediación entre Argentina y Chile. Estuve todo un día con la Madre Teresa aquí en Argentina, cuando nadie la conocía, todavía no era Premio Nobel de la Paz, le hice una nota que fue tapa de Esquiú. Yo le decía que le había hecho una nota a una monja bárbara y todos me decían, ¿y quién es esa monja? ¿Quién será? Y a los 2 o 3 meses le dieron el premio Nobel. Y bueno, eso me llevó a tener relación con gente vinculada a la Iglesia. Hace ya 30 años establecí una relación periodística con el entonces Monseñor Bergoglio, después cardenal. Hicimos junto con una colega ítalo-argentina, Francesca Ambrogetti, un libro con él, El Jesuita, conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, y a los pocos años lo hicieron papa y bueno, el libro afortunadamente fue un bestseller mundial. El mundial, la verdad que es impresionante porque, a ver, creo que debe ser difícil, todo trabajo del periodista es difícil, pero cuando uno se mete en investigar, como vos investigás minuciosamente cada detalle de lo que ya sea escribís en el diario, como en este caso con Secretos de Confesión, como para citar un libro actual presente, más allá que el que hiciste de Jesuita con Bergoglio, pero ¿cómo vas haciendo este trabajo? ¿Cómo lo vas puliendo, cómo lo vas trabajando? Sé que sos un enfermo, entre comillas, del laburo y entonces estás 24 horas pensando y buscando, pero digo, es una tarea difícil investigar, no es tan sencillo. ¿Cómo podés llegar? No, y mucho menos esto que fue, digamos, yo me atrevería a decir, si no el mejor, uno de los secretos mejor guardados de la historia argentina, ¿no? Donde acá, desde, digamos, que fue sacado de la CGT en el 55, donde estaba el cuerpo de Eva Perón embalsamado en el segundo piso de la CGT después de la Revolución Libertadora, de la caída de Perón, hasta su devolución en 1971 en Madrid, en Puerta de Hierro, le devuelven el cuerpo a Perón, durante 16 años, en la Argentina todo el mundo se preguntaba dónde estaba el cuerpo de Eva Perón. Y nadie lo sabía, y la verdad que lo sabían 2 o 3 nada más que guardaron ese secreto. O sea, reconstruir esto fue un trabajo muy difícil. Primero trabajamos un grupo de periodistas. ¿Cuánto tiempo te llevó? Una media docena. Primero trabajamos un año para Clarín, que salió un suplemento de 28 páginas a fines de los 90. Yo viajé a Milán, hablé con el sacerdote que le devolvió a Perón el cuerpo en Puerta de Hierro. El cuerpo, recordemos, estuvo desde el 57 enterrado bajo un nombre falso
en un cementerio de Milán Ujú. al cuidado de una congregación religiosa con la aprobación del entonces Papa Pío XII, ¿no? Yo hablé con el sacerdote que en el 71 le devuelvo el cuerpo a Perón, ahí se publica ese suplemento, un domingo en Clarín, y después yo sigo trabajando 5 años más, reúno un montón de documentación, de cosas, y bueno, sale la primera edición. Sí, fue un trabajo muy arduo. Si te pongo a contar todos los detalles, no nos No, vamos no, no, más. no, pero No dando tiempos pero televisivos, pero realmente fue como buscar casi diría una aguja en un pajar. ¿es la mujer más importante de Argentina y de Latinoamérica? No sé, te pregunto. Sí, Evita tiene una trascendencia mundial. Además, después con el tiempo hubo películas de Hollywood, hubo la famosa, Todo el la mundo quiere famosa, representar a Evita, ¿no? En claro, definitiva. la famosa ópera, que fue un Claro. éxito en Londres, que fue un éxito en Nueva York, Sí, claro. aunque a veces muy distorsionada, digamos, la historia de ella, porque se ha ido distorsionando. ¿no Es es un cierto? icono en sí mismo, ¿no? Pero digo, como mujer de la política, independientemente de todo lo que ella a su alrededor Sí, claro, generó, sí, claro. ¿es la mujer más importante de nuestra historia? Sí, como mujer, yo pienso que sí, es la que más ha trascendido, claramente, y la que más hoy sigue teniendo una proyección y una influencia, por lo menos para algunos sectores. ¿No es cierto? Que la ven como una persona que realmente se preocupó por los más pobres, que tenía una gran sensibilidad, que les dio algo a los de abajo, como se dice, ¿no? En ese sentido, sí, Sí, claramente. hoy todavía te encontrás con historias de gente que han vivido en esa época y recuerdan esa generosidad, esa llegada de Evita al pueblo, que si lo traemos a la época de hoy, con los políticos, hombres y mujeres que tenemos, si bien uno la cita comúnmente, está como muy alejada esa política a la de hoy. Sí, por supuesto. Obviamente tiene también sus detractores. Nosotros siempre decimos con esta figura que es la mujer más amada y más odiada de Argentina. Quizás ahora para las nuevas generaciones la carga que ha tenido para los mayores es diferente, ¿no es cierto? Sea a favor o en contra. Me parece que a las nuevas generaciones esta cuestión de amor-odio ha bajado, pero evidentemente en su momento fue claramente la mujer más amada y más odiada de la Argentina. Mi aproximación a este tema es evidentemente periodístico. Yo no tengo ninguna afiliación partidaria, ninguna simpatía partidaria por nadie, por ninguna. Mi trabajo es periodístico. Nos pareció que era esto una buena historia. Estaba metida la iglesia, que es un tema del cual yo me ocupo, y por eso decidimos, yo hice la propuesta a Clarín de esta investigación, la aceptaron y fuimos adelante con esto. ¿Vos creés que estamos transitando con el Papa a la cabeza una época de una gran revolución de la Iglesia Católica en el mundo? Está buena esa pregunta. Sí, yo no sé si una gran revolución. Bueno, te lo quiero hacer grande como Claro, para decirte, pero evidentemente es un momento bisagra de un yo te Papa. diría que es un gran cambio, pero la gente quizás que me ve, algunos, por ahí piensan más en el costado político. Y vos me hiciste una pregunta que es más precisa, la iglesia. Y yo creo que en materia religiosa y eclesiástica o eclesial, las dos cosas, eclesiástica y eclesial, se están produciendo transformaciones muy importantes en la iglesia. Alguien me dirá, bueno, la mujer va a ser sacerdotisa con este papa. No. Alguien me dirá, ¿habrá celibato optativo con este papa? No. Pero el cambio de actitud de una iglesia mucho más abierta, más comprensiva, realmente, sí, es eso, una iglesia más misericordiosa, más cercana. Más cercana al pueblo. Sí, a mí me impresiona. y a las distintas realidades, porque, por ejemplo, vos tenés en la realidad de tantos matrimonios, tantas separaciones, tantas realidades familiares, el tema de la homosexualidad, tantas realidades que hoy se viven, y a eso agregale, que ya se había discutido en su momento cuando los cardenales debatieron durante 2 semanas los desafíos que tenía el sucesor de Benedicto XVI, se mencionó entre otras cosas el tema de la transparencia económica del Vaticano y el tema de los abusos sexuales. Y si uno mira, ya vamos por el 9º año largo, vamos para el 10º de Francisco, si uno mira lo que hizo en estas dos cosas, en aras de dotar de más transparencia las finanzas del Vaticano y en aras de combatir el flagelo de los abusos cometidos por miembros del clero, si uno lo repasa, es impresionante lo que se ha hecho. ¿Eso quiere decir que no va a haber ningún desfalco más, que no va a haber ningún abuso más? No, pero que se han tomado medidas muy fuertes y que eso está dando resultados. Bueno, lo que pasa es que uno cuando pasaba hace muchos años, que uno está en el periodismo y uno decía, bueno,
lo que oculta la Iglesia, lo que no cuenta la Iglesia, por qué no confiesan, por qué el Papa acaba de pedir disculpas también por los abusos de lo que pasó en el viaje de Canadá. Digo, a ver, te encontrás con una Iglesia en ese sentido que decís, bueno, se está tomando como propio los errores que se cometieron años atrás y se está visibilizando, porque antes uno lo conocía, pero no había nadie, ni hablar del Papa en su momento, que dijera, sí señores, esto pasó. Claro. Pedimos perdón, pero esto sucedió. Entonces, por eso te digo cuando te hablo de revoluciones, porque creo que eso por un lado. Y otro, me impresiona la cercanía que él también tiene con la gente y con los medios. Que ustedes puedan tener algún tipo de conversación, de diálogo, porque antes era muy difícil, es decir, como que el Vaticano o el Papa estaba en un lugar inalcanzable. Y uno, bueno, sí, cotejaba información de lo que se decía, pero acá ustedes están teniendo una participación más. Cuando digo ustedes, son los periodistas que tienen ese acceso, esa llegada al Papa Francisco. Y eso está bueno, porque eso también marca tener esa cercanía de ese hombre, que es el más importante de la Iglesia Católica, con el más humilde. Sí, bueno, vos fijate que él, digamos, en el avión, cuando vuelve de cada viaje, ya ha hecho 37 viajes, él, digamos, habla con los periodistas y responde preguntas abiertas, no hay ningún. Yo he estado en varios de esos viajes y en esas conferencias de prensa, y él responde sin ningún problema los cuestionamientos o las preguntas, digamos, las inquietudes de los periodistas de modo abierto, sin condicionamientos, ¿no? Eso también lo expone a él, eso corre un riesgo. A veces por ahí utiliza una palabra inadecuada que puede generar alguna polémica, después trata de enmendarlo, pero evidentemente corre un riesgo, pero el beneficio es mucho mayor, ¿no es cierto? En aras, como vos decís, de la transparencia. Esta es una institución, la Iglesia, que tiene más de 2000 años, que ha hecho del secreto un arte excelso, y además ha considerado muchas veces que los líos que ha tenido son escandalosos, son un pecado, el pecado del escándalo. Entonces ha tenido una inclinación muchas veces por ocultar cosas, por taparlas. Claro, por eso te digo. Y eso no hace, se ha visto ahora con el tema de los abusos, que eso termina estallando y de la peor manera. Es cierto que vivimos una época con las nuevas tecnologías y todo esto que exige además una gran transparencia. Y me parece que esto el Papa lo ha entendido y bueno, hay que poner todo sobre la mesa como corresponde, con gran transparencia. En primer lugar, para el bien de la propia Iglesia. Es sano que se conozca la verdad, que se ponga sobre la mesa y después, por supuesto, que haya un deseo, un sincero arrepentimiento y un deseo de alguna manera de reparar el mal hecho. Vos que tenés tanta cercanía y sé que lo que puedas relatar y contar, ¿está preocupado el Papa por la Argentina, por lo que está pasando por estos días, por este tiempo? Yo no sé, ahora en estos últimos tiempos no he hablado, pero infiero que siempre él tiene su preocupación por su país, es su patria, ¿no es cierto? Y bueno, él siempre lo que ha hecho, sobre todo cuando ha recibido a mucha gente de distintos partidos, no solo del partido peronista o del oficialista o de los kirchneristas, porque ha recibido de otras corrientes y también, en todos los casos, en lo que habla siempre, como lo hacía en Buenos Aires, habla de la cultura del encuentro, de hablar, de dialogar, de buscar puntos en común. ¿Te das cuenta? Bueno, pero esto en Argentina evidentemente parece que no ha caído en tierra fértil porque estamos con una grieta realmente muy fuerte que se ha visto y que uno pensaba, bueno, a esta altura ya podría ir disminuyendo y uno ve que eso no se produce y es lamentable porque que algo tiene la Iglesia es que ha llamado siempre a buscar grandes acuerdos, sobre todo a partir de la crisis de 2001 que vivió la Argentina. Contémosle a la gente de Latinoamérica, muchos lo pueden recordar, sí, claro. de una crisis terrible en 2001, 2002, y la Iglesia prestó un ámbito de diálogo, una mesa de diálogo, exacto, a la cual después también se sumaron otros credos, y que fue en su momento socialmente muy contenedora, ¿no es cierto? Pero de ahí salió el tema de que se busquen grandes acuerdos, 4 o 5 políticas de Estado, ese tipo de cosas. Y han pasado 20 años y eso no se ha podido lograr. Y así nos va, ¿no es cierto? Bueno, el Papa sigue con esa prédica, aunque algunos dicen que no es tan así, que él fomenta la grieta. Yo creo que él realmente está con esa prédica claramente, pero bueno, a nuestros políticos, comenzando por el partido gobernante, o la coalición gobernante, para ser más preciso, sí, realmente le cuesta tener esa actitud y a mí me parece que, bueno, que en algún momento eso se va a tener que dar porque los desafíos que tiene la Argentina son enormes y un solo gobierno no puede. ¿Vos creés,
llevándote más a una percepción tuya, que el argentino valora realmente que tenemos un papa argentino, o hay mucha bronca o mucho desinterés? Digo, uno valora realmente que la persona más importante de la iglesia cristiana, que este país es muy cristiano en alto porcentaje, tenemos ese referente que es nuestro de alguna manera, que salió de acá y que también, como vos, yo por eso te preguntaba, ¿qué piensa él de Argentina, que no visitó nunca en casi 10 años, que no ha venido, que se lo espera? Y que qué bueno sería, ¿no?, para el pueblo, principalmente para el pueblo, más que para los dirigentes, que él pueda estar en nuestra propia tierra. Entonces, preguntándotelo al revés, ¿vos pensás que hay gente de acá como que le vive haciendo la contra al Papa? Mira, yo creo que la Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Oh, me encanta Claro, ese título. claro, porque sí, es que fíjate lo que está pasando con Vaca Muerta. No tenemos ni siquiera el caño para sacar toda la riqueza de Vaca Muerta. Es una cosa de locos, es una cosa de locos. Entonces digo, tenemos un papa argentino y lo usamos para pelearnos entre nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, evidentemente, para hacerle operaciones, Sergio. Sí, yo te diría que ha caído en la grieta, digamos, el papa. Claro. A ver, al papa se lo puede criticar, por supuesto, el papa se puede equivocar, nos puede gustar más, menos, todo lo que quiera. Pero a mí me parece que está siendo víctima de una crítica despiadada en algunos sectores, no se puede generalizar, en algunos sectores, y muchas veces de modo, yo me atrevería a decir, irresponsable, sin conocer de lo que se está hablando, sin conocer de lo que se está hablando. Hay un dirigente a quien se lo liga mucho con el Papa, que es un dirigente social, de los movimientos sociales, que se llama Juan Grabois. Sí. Hablo así porque esto va a Latinoamérica, Sí. para que lo sepan, que tiene una gran visibilidad y que evidentemente ha tenido una cercanía con el Papa y es uno más de muchísimos que asesora un organismo del Vaticano. Pero lo que haga ese señor, todo lo que haga y diga, no quiere decir que detrás esté el Papa. Claro. Entonces, y por supuesto que si dice, como dijo hace pocos días, cosas tremendamente desafortunadas, yo realmente, con lo que lo conozco al Papa, de más de 30 años, no puedo pensar que el Papa está de acuerdo con eso, sinceramente. Como de ninguna manera la Iglesia Argentina, que está desesperada por ese tipo, desesperada, a ver, consternada, que lamenta profundamente declaraciones muy poco felices. Entonces digo, pero no mezclemos todo, porque me parece que eso no es bueno. Lo que pasa es que de alguna manera se viven tiempos, como decía antes, de grieta. Entonces esto es Boca River, y entonces el Papa quedó de un lado, claro, o lo han ubicado de un lado, entonces bueno, lo tienen ahí para golpearlo. Pero a mí me parece una pena, porque realmente, insisto, creo que es una figura, me parece a mí, muy valiosa para los argentinos, pero que ha sido reducido totalmente a una visión política. A eso voy, es decir, que no se le da ese valor, esa importancia, esa trascendencia de lo que significa. Una jibarización de su figura, y yo creo que hoy, y acá me uno con lo que vos decís, del viaje de él, acá la biblioteca está dividida. Hay quienes creen que si él viene a la Argentina, contribuiría un poco a cerrar la grieta, contribuiría un poco a la unión de los argentinos, que es su gran anhelo en materia social, digamos así. Y del otro lado están los que creemos, en eso me cuento yo, sí, que la herida, esta irritación que hay, tiene que bajar un poco, porque si no, su viaje puede ser fuente más de problema que de solución, porque mirá lo que hizo, mirá lo que dijo, tal palabra, a quién saludó, a quién no saludó. Claro. Entonces me parece que los ánimos todavía están muy caldeados, y debería bajar un poco la presión. Pero bueno, insisto, la biblioteca en esto sin duda está dividida sobre cómo interpretarlo. Pablito, ¿querés preguntar? Sergio, tuve oportunidad de estar en Roma, en la audiencia general, y después conversé con algunos colaboradores de la curia romana. Y yo volví un poco azorado porque varios me dijeron, nosotros apoyamos ciertas reformas de Francisco, pero que no se meta con nuestra limusina, que no se meta con coartarnos la posibilidad de tener cenas caras, textual te lo digo, cenas caras en los restaurantes de Roma, muchos religiosos. La pregunta era, o es, mejor dicho, ¿cuán grande o fuerte es la oposición al padre, bueno, Jorge, como a mí me gusta llamarle, en el Vaticano, puertas adentro, los Müller, los Sara? ¿Cuán fuerte es esa oposición a esta gran gestión de Papa Francisco? Porque además no nos tenemos que olvidar que el Papa es un gran gestionador, ¿no?
Sí, yo te diría que es fuerte pero minoritaria. Vos mencionaste a dos cardenales, a Sara, a Müller, hay algunos que hace poco fallecieron también que Sí. estaban en ese grupo que sí, realmente han ejercido una oposición abierta y muy fuerte al Papa, pero son minoritarios, ¿no es cierto? Hay también un frente en la Iglesia de Estados Unidos, Claro. un frente conservador que es muy importante, ¿no? Y bastante alineado con Donald Trump. Así que, bueno, no la ha tenido ni la tiene fácil, ¿no es cierto? Este tema, una vez me encontré hace poco, yo estuve en Roma, me encontré con alguien que me dijo, ay, pero ¿cómo este papa dejó de ir a dormir a los aposentos papales y se fue a Santa Marta? Claro. Bueno, qué sé yo, hay gustos para todos. El papa suele decir que el Vaticano es la última corte europea. Sí, señor. Así que, sí, bueno, cambiar esa cultura tampoco se puede generalizar. No estamos generalizando, no es toda la... No es meter todo en la misma bolsa. No, no es toda la curia Claro. vaticana ni cosa por el estilo. Pero, evidentemente, ha generado un cambio cultural, un cambio cultural. Ahí algunos hablaban de una revolución cultural en la Iglesia, no solo en las costumbres, sino en lo que hablábamos un poquito antes también de esta apertura, de esta mente un poco más abierta, amplia, sí. a recibir un poco esta iglesia, como le gusta decir. En salida, ¿no? Sí, en salida, y esta iglesia hospital, ambulancia, Claro. que sale al encuentro de, no es la iglesia de los perfectitos, Claro. Exacto. sino de la iglesia de la gente que se ha equivocado, como yo, Sí. como de los pecadores, de los que Una erramos. iglesia hecha por pecadores. De los que claro. erramos y que necesitamos de esa cercanía, de esa mano tendida. Entonces me parece a mí que, bueno, esto por supuesto ha generado y genera reacciones. Las ideologías también, el Papa es muy contrario a las ideologías. Las ideologías han tenido y tienen mucha fuerza, no importa si son de izquierda o si son de derecha, pero la ideología es una cosa que fija la razón, claro. que fija la razón. Entonces yo lo veo todo a partir de mi ideología, no a partir de la realidad. Entonces Claro. esto Claro. genera, digamos, una tensión, digamos, y un preconcepto, ¿no es cierto? Pero bueno, y la insistencia, yo redondeo con esto, la insistencia del Papa en los más necesitados no tiene más que ver con el Evangelio. Si uno lee el Totalmente. Evangelio de Jesús, Con la todo el palabra de tiempo está Jesús. hablando de los pobres, pero Jesús, no el Papa. Entonces digo, hay que entenderlo. Después, bueno, lo que hagan los políticos, las medidas económicas. O lo que digan, como vos bien Sí, decías. ¿no? y después las Claro. medidas técnicas que se Claro. tomen, eso es otro problema. El Papa no sabe de economía, la Iglesia no se mete en las Claro. cuestiones técnicas. Claro. Cuánto se debe emitir, los aranceles, eso no se mete. Pero sí habla, y es su tarea, parte de su tarea, es reclamar para que se tenga especialmente en contra a los más necesitados. Y en cuanto a las posibles aperturas, Sergio, desde tu punto de vista, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? Yendo a casos concretos, ¿no? Más participación de las mujeres, el tema del matrimonio gay. ¿Hasta dónde vos crees que puede llegar con sus ideas? Porque acá hay muchos gays, muchos conocidos míos que me han dicho, el padre Jorge bendijo nuestra unión a puertas cerradas, cuando iba a la villa. Es decir, a mí me parece que hay una faceta de Bergoglio pastoral que todavía no se termina de conocer en la Argentina. Él puede respetar la doctrina, pero hay una faceta pastoral de él que fue muy valiosa acá. Bueno, pero lo que pasa es que fundamentalmente lo que se resalta es el costado político, en Argentina particularmente, ¿no? Es el costado político. Entonces, digamos, un poco todo lo demás, además, muchas cosas son cosas muy gratas, pero parecería ser, y eso me hago el mea culpa, ¿no? Como periodista, a veces las buenas noticias, la parte positiva no interesa menos, digamos, ¿no? Pero sí, él ha tenido, en el caso de los gays, una apertura, digamos, muy, pero muy importante. Matrimonio gay, la Iglesia eso no lo va a aceptar. El Papa ha dicho, bueno, que comprende que puede haber situaciones, la herencia, la obra social, Claro. que ameriten, digamos, pueda entenderse pero en la es- unión civil, Claro. ¿no es cierto? Claro. No creo que más allá no se va a mover. Las mujeres, bueno, es un tema complicado para la Iglesia. Él tiene que tener mucho cuidado porque no es como un partido político, que si se va el 5, el 10, el 20, el Claro, 30, claro. un cisma para él, aunque sea muy chiquito dentro de la Claro. Iglesia, es muy traumático para él o para cualquier papa. Entonces tiene que tener cuidado hasta dónde se mueve. El sacerdocio femenino yo lo veo... Divorciados vueltos a casar. De todas maneras, perdón, Sí. de todas maneras, él ha incorporado a muchas mujeres en el gobierno En de... el último tiempo sí, claro. Muchas. Muchas. La vicegobernadora del Vaticano. Ahora 3 mujeres acaba de incorporar Mirá. en El la dicasterio, comisión ¿no? que elige a los obispos. Exacto.
Pero bueno, yo creo que la mujer se tiene que incorporar muchísimo más a la iglesia, pero bueno, con los tiempos de la iglesia me parece que el Papa en este sentido, en este aspecto, está avanzando claramente en la buena dirección. ¿Estamos pensando en otro libro del Papa? Bueno, en algún momento esperemos. No quiero la primicia acá, ¿cómo qué? Estamos pensando, estamos escribiendo, ¿hay algo ahí? Tiene que Arelo No, Rubín. quiero escucharlo. Como Gustavo me gustaría. Leo tu cabeza, ¿viste? Estoy dentro de tu cabeza, por eso. Como Gustavo me gustaría. Por otro lado, no quiero escribir más, no quiero No, escribir más. ¿a qué te querés dedicar? No, no, quiero hablar, pero no escribir. Ya llevo desde los 17 años que escribo. Hay material de sobra. Entonces, las veo una generaciones que computadora, vienen- ya me duele todo. No, las quiero. generaciones que vienen tienen que seguir aprovechando de esa lectura de son tus escritos en Clarín y en el suplemento también religioso. Es decir, la verdad no podés negarte a eso, porque la verdad que es la esencia tuya y aparte es lo que te ha llevado a trascender en el mundo. Esto justamente, a trascender en el mundo. Entonces, por eso te digo, antes de cerrar, que quiero volver un poquito más sobre este libro. ¿Hay para adelante la posibilidad de otro libro sobre el Papa? Como posibilidad está, sí. ¿Te gustaría? Sí, por supuesto que me gustaría. No me gustaría escribirlo, me gustaría tenerlo ahí, pero sí, me gustaría. Creo que sí, creo que además me parece que amerita un poco lo que hemos hablado acá, ¿no? Desde ese lado. Explicar un poco más todo lo que el Papa ha hecho de manera integral. Bien. Y no quedarnos solamente en si sonrió a un presidente o no le sonrió, o qué sé yo, tantas cosas que ha quedado preso, o muchas cosas falaces que como que echó una dirigente social de la plaza. Se han dicho cosas también que han sido muy, muy hirientes y que realmente uno lo lamenta mucho porque sabe que eso no es para nada cierto. Vos que lo conocés en el mano a mano, en el día a día, en los encuentros, en las charlas, en todos estos años vividos, ¿le afecta a él? Es decir, ¿está como curtido como uno dice habitualmente o es algo que cuando sale alguna... El otro día hablaba... Bueno, con una amiga en común, Alicia Barrios, en relación al Papa, y hablábamos de la salud del Papa y tantas cosas que se inventan y que no puede caminar y que no va a volver a caminar y que ahora está viajando y que cómo viaja. Entonces digo, él lo siente cuando pasan situaciones así que no tienen que ver realmente, es decir, lo pone triste, no le da bolilla, sabe el juego y entonces lo deja pasar. Puertas adentro, no te digo lo que dice públicamente, puertas adentro. ¿Le afecta? Mira, es humano, es una persona humana, o sea, no... Bueno, pero por ahí está tan... Pero también, sí, por supuesto que es una persona muy curtida, tiene mucha cabeza política también, es un pastor, pero además con mucha cabeza política. Entiende el juego. Sí, y eso es muy importante para lo que le ha tocado en el Vaticano, un poco lo que hablábamos del tema de la parte económica, los abusos sexuales, las peleas de poder. Es importante que él tenga cabeza política y la tiene en gran forma, o sea que eso también lo lleva a ver las cosas de otra manera, pero insisto, por supuesto, es un ser humano y no es muy agradable. Sobre todo la crítica en sí misma, bueno, es parte del juego. El tema es cuando hay falsedades. Este es un punto para mí, ¿no? Es decir, yo insisto, al Papa se lo puede criticar, te puede gustar o no, eso está todo bien. El tema es cuando se hacen afirmaciones que no son ciertas. Y eso me parece que es, bueno, puede ser particularmente doloroso. Pero bueno, pero él también sabe que, bueno, que para todo católico, ni que hablar del Papa, la cruz es el camino, ¿no es cierto? Hay que abrazar la cruz, ¿no es cierto? Y bueno, y él seguramente con esto, que es lo personal, pero tantas otras cosas, que vive la iglesia, situaciones de dolor, que bueno, que hay que abrazarlas, pero hay que abrazarlas para trascenderlas, no para quedarse en el dolor, sino para trascenderlas desde una perspectiva de fe, ¿no? ¿Piensa él, podés respondérmelo o no, por ahí lo sabés, por ahí no, pero tenés por ahí tu evaluación, ¿piensa él en la posibilidad de algún retiro? Mirá, él ha dicho que si él no se siente con toda la fuerza y con toda la lucidez, estaría dispuesto a dar un paso al costado, como lo hizo Benedicto. Es decir, Benedicto de alguna manera, después de ser el primer papa que renunció en más de 600 años, de alguna manera institucionalizó la renuncia. Lo que hay que trabajar ahora es un poco la figura eclesiástica, técnico, que no me voy a meter ahora, hay que trabajar, porque no existe el papa emérito, el papa jubilado, claro, sino que lo que deben crear es la figura del obispo de Roma, el papa es obispo de Roma, el obispo emérito de Roma,
como todos los obispos del mundo, o el obispo de Buenos Aires, cuando se retira es obispo emérito de Buenos Aires. Creo que esa figura hay que, digamos, fijarla bien dentro de las normas eclesiásticas y por lo tanto al renunciar un papa ya no podría usar más la sotana blanca. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, pero es un tema, digamos, interno. Pero digamos que él, si en caso que alguna situación de salud le aqueje... Él ha dicho eso, que está dispuesto a dar un paso al costado. No quedarse hasta el último momento, como fue en el caso de Juan Pablo II. Claro, que él tenía Juan Pablo tenía un eslavo que tenía otra interpretación muy sacrificial. ¿Qué diferencia ves sacrificial. ahí? Vos que lo conociste también a Juan Pablo II y a Bergoglio, sacando los años de diferencia entre uno. Pero, ¿qué le podés puntualizar a Juan Pablo y a Francisco? ¿En cuanto en características? Sí, en características. Mira, yo, sería un tema para hablar 1 hora y media, pero lo que te digo es el siguiente. En lo personal, cuando hablaba Juan Pablo, que era un hombre de un enorme carisma, le hablaba a la multitud y, digamos, embelezaba a la multitud. A mí me parece que cuando habla Bergoglio, Francisco le habla a cada uno. A cada uno. Lo individualiza. Es un contacto más directo, más personal. El uno a uno, ¿no? Me gusta esa observación. Sí, me atrevería a decir en eso, ¿no es cierto? Es distinta la situación. Son distintos los momentos, no se puede comparar. Mirá la revolución cultural en el mundo, los cambios, las transformaciones. No se puede establecer, no es lo mismo hace 40 años atrás con Juan Pablo, el mundo que él recibe y la iglesia que él recibe, con este mundo y esta iglesia. Son cosas completamente distintas que exigen respuestas completamente diferentes. Hoy el aspecto religioso está muy acechado, no es fácil, no es nada fácil. Tampoco lo era en los 80, pero lo fue muy fuerte sobre todo en los 60. Después hubo una cierta recuperación religiosa en el mundo y ahora otra vez estamos con acechanzas muy grandes y por eso también este Papa debe tratar de interpretar esto y lo que viene. Si te retirás del periodismo religioso, pero ¿Cómo? ¿vas a hacer periodismo deportivo por casualidad? No, yo no sé si la pelota redonda cuadra. Porque si no sería lo que soy Sergio Rubín, seguramente estaría ya perdido en la cancha o como periodista deportivo, como relator. ¿Te apasiona eso? Es tu otra pasión también, el deporte, el fútbol, ¿Lo obviamente. visualizás ahí? Sí, no soy un gran conocedor, pero soy un hincha de un equipo del interior del país. Decilo. Soy de Colón de Santa Ahí Fe. va. Estuve para los latinoamericanos, estuve en la final de la Sudamericana. Lo que no ha hecho por Colón de Santa Fe, ¿no? Estuve en la final de la Sudamericana en Asunción del Paraguay, Sí. que es una fiesta bárbara con los Palmeras, fan de los Palmeras. Olvídate, O sea que es Rubín el otro banca, Rubín. Rubín Un banca grupo musical futbolísticamente. bárbaro, así Fuiste que con el señor Jorge Candia. fui que con es, el señor Jorge Candia, que es Qué paraguayo. cóctel, Andrea, religión Autor y de deporte, gran ¿no? músico, Sí. autor de la música de este obviamente, de Mamá Feliz se lleva el sello de Jorge Candia. Bueno, y para recomendar finalmente, nuevamente volvemos a Eso lo hay que actual, leerlo, que es este libro, Secretos de Confesión. La verdad que no se lo pueden perder, lo encuentran en todos lados, ¿no es programa. cierto? Sí, lo tiene Penguin, así que está en todo el mundo. En todo, y en Ya está Latinoamérica en también, ¿no? Seguramente va a ir llegando de a poco a Latinoamérica. Va a ir llegando, pero aparte de un hombre que recorre el mundo como Sergio Rubín, que no se pierde nada, la verdad, para mí es un placer personal, señor Rubín. Igualmente, que usted haya igualmente, estado acá tenemos conmigo. una amistad de muchos ¿Viste? años. Es esas cosas que cuando uno se da ese placer lujo, yo me lo escucharlo, acabo sí. de dar. ¿Está preocupado por la salud Rubín del Papa o no? Como No, amigo. tiene el problema de la rodilla, que bueno, un ligamento que presiona sobre los huesos, tuvo una pequeñísima fractura. Porque lucidez y intacta. él no se quiere operar porque no quiere someterse a la anestesia. Claro. El año pasado cuando tuvo la operación de colon, la verdad que con la anestesia tuvo muchos problemas. Pero bueno, la apuesta a la kinesiología es una recuperación lenta, pero por lo demás está perfectamente Está bien. perfecto. De mi amigo, que es el que realiza todos estos murales, Guidalco Guido Álvarez, te obsequio Oh, bueno, muchas presente gracias, qué bien, para ti, para la bueno, oficina, muchas para un gracias. lugar Artista donde está el señor colombiano. Jorge Candia también. Así que gracias a Ahí Guido está. Álvarez. Él es colombiano y hace todas estas maravillas. Ah, mira vos. Y entonces, bueno, obsequio también a mis amigos una obra. Ahí de su está, autoría. bueno, muchas gracias. Gracias por este ratito. Te No, deseo al lo contrario, mejor. Andrea, gracias a vos, gracias mi acá amor, al colega, Gracias. Pablo, gracias. Sergio Rubín con nosotros Un desde placer. Argentina para Latinoamérica. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.